gracias, presidenta. ¿Qué tal? Iba a decir doctor, pero ¿qué tal al candidato? Primero hago una reflexión general, que es que no sé si los que están viendo la audiencia en otros lugares piensan que este es el mejor método para una audiencia, para un juez de la Corte, ¿no? Y esto no tiene que ver con la conducción de la presidenta y la vicepresidenta de esta sesión de comisión, sino con las características de la ley, ¿sí? Pero la presidenta dijo que hubo más de 480 preguntas de la ciudadanía, hubo 182 preguntas seleccionadas. Antes tuvimos impugnaciones y adhesiones, respuestas a esas impugnaciones y adhesiones. De las 182 preguntas seleccionadas hay algunas que tienen que ver con el género, otras que tienen que ver con la ética, otras que tienen que ver con el desempeño específico del juzgado a su cargo, otras con causas específicas, otras técnico-jurídicas. Y después están todas las que hacemos nosotros en este diálogo, en todas las cuestiones adicionales que podemos traer los senadores, ¿sí? Pero la verdad que no sé si este mecanismo satisface las necesidades de un proceso virtuoso y que en algún momento tendremos que repensar si esto está funcionando como corresponde. Yo quiero abocarme, dado que se han hecho muchas preguntas de mucho tipo distinto, de muchas categorías distintas, entre esas 182 y en todas las que vinieron después, quiero abocarme a algunas que no han sido hechas, pero le voy a pedir al candidato que por favor no conteste que no puedo opinar porque si no estaría prejuzgando, porque algunas de las cuestiones son generales, ¿sí? No tienen que ver con casos que estén en la Corte, y no son específicas, son bastante generales. Y voy a arrancar por una que sí se ha hecho, pero que usted evitó contestar, que tiene que ver con la dolarización. El artículo 70... ¿Cómo? No dialogue. Perdón. El artículo 75, inciso 6, manda a crear un banco con facultad de imprimir moneda. El artículo 11 manda al Congreso a hacer sellar la moneda y fijar su valor. Y el 19, la Constitución, a defender el valor de la moneda. ¿Sí? Ahora, la pregunta es si sería constitucional reemplazar enteramente la moneda nacional por una moneda extranjera, como el dólar o una canasta. Y digo que por favor no me conteste que eso sería prejuzgar, porque el presidente de la Corte, ¿sí?, dijo que una dolarización que eliminara la moneda argentina sería inconstitucional. Entonces lo está diciendo el propio presidente de la Corte en estos momentos. Entonces quería saber cuál era su opinión concreta sobre este tema. Después tengo otras. Por supuesto que tengo una idea formada de la respuesta, pero si yo le doy una respuesta de lo que pienso y el Senado acepta mi nominación, voy a ser recusado por prejuzgar. Presidente de la Corte que dijo eso mismo. Bueno, yo puedo contestar por mí. Bueno, sí. Tiene la palabra, senadora Fernández Agasti. Gracias. La verdad, entiendo en parte, doctor, entiendo en parte su respuesta, pero créame que para muchos y muchas que estamos presenciando esta audiencia, es muy importante para tomar nuestra decisión lo que usted piense respecto de la constitucionalidad de una dolarización o no. Simplemente para aclararlo y que usted sepa que vamos a insistir en esta pregunta, doctor, porque, bueno, es un tema que, le repito, no es de política económica o de visión económica, tal vez sí puede ser para, que no fue esa la pregunta, de visión económica, sino de visión constitucional, más allá de que el Congreso de la Nación sea el que tenga que decidir según el artículo 75 y inciso 19. Bueno, sabemos que los decretos inconstitucionales están a la orden del día últimamente, entonces tal vez no, si hay alguna decisión así, no pase por acá, pero es muy importante que usted nos dé una pauta de qué es lo que opina sobre esta situación
específica. Muchas gracias también al senador por permitirme la interrupción. No. ¿Continúa, senador Lustó, o contesta? Contesta al candidato, por favor. Yo les voy a dar una respuesta, porque advierto que el senador Lustó, la senadora Fernández Sagasti, el mayor obstáculo no es no opinar por temor a ser recusado. Nunca me gustó dejar de intervenir en las causas que me tocan. Creo que eso es parte del valor de defender el trabajo que uno tiene, el cargo que uno tiene, así como defiendo el rol que tienen las otras instituciones, me parece que hay un valor ahí. Sí, le voy a, no sé si va a ser una respuesta que lo va a satisfacer por sí o por no, por blanco o por negro, pero le voy a decir, la Constitución establece pautas mínimas y esas pautas mínimas deben ser respetadas. ¿Usted quiere que siga? Esas pautas mínimas tienen que ser respetadas. De alguna manera en la regulación debe ser respetado el principio que establece la Constitución. ¿Continúa, senador Lustó? Sí, tengo más preguntas, sí. Perfecto. Y también le voy a pedir, a pesar de que con esta no sé si he logrado mi cometido, que por favor no se ampare en el tema del prejuzgar, porque en general a los candidatos, usted describió muy bien que los miembros de la Corte habitualmente son académicos, ¿sí? Y generalmente han tenido muchas publicaciones y que muchos de ellos son constitucionalistas. Hay una diferencia en su caso porque al ser un juez del fuero penal, los fallos penales no son públicos. Entonces, en otros casos nosotros podemos quizás no preguntar directamente, pero podemos saber a través de los fallos y a través de las cosas que han escrito cuál sería su posicionamiento, que es lo que en definitiva nos corresponde evaluar. Y en este caso no podemos hacer eso. Entonces voy a hacer otras preguntas que quizá tengan la misma sensibilidad, las voy a tratar de reformular. Una tiene que ver con los DNU. La voy a formular de una manera distinta. Quiero saber si para usted es revisable por el Poder Judicial la determinación del presidente acerca de la necesidad de urgencia que justifica el dictado de un DNU. Y en línea con eso, quiero saber si un DNU fue rechazado por una sola Cámara, si usted considera que es constitucional, es decir, si la ley 26.122 para usted es constitucional. Sí, tiene la palabra, doctor. La fundamentación de la necesidad de la urgencia puede ser discutida judicialmente, sin duda. Hay cantidades de precedentes. Respecto de si la regulación es o no constitucional, la de que tenga una sola de las, el rechazo o la aceptación parcial de una de las cámaras, no tiene discusión aún en la Corte. Seguramente va a ser fruto de debate y es algo sobre lo que voy a tener que reflexionar más. Gracias. Tengo algunas preguntas. Sí, perdón que lo interrumpa, senador. Sí me parece que es un caso grave en lo que los tres poderes del Estado deben intervenir en una solución más eficaz. Quiero hacer preguntas en otro bloque que para nosotros, tanto la senadora Anabel Fernández Sagasti, no sé si está el senador Recalde y yo, que somos senadores por la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Perdón, Recalde y Tagliaferri, perdón. La veo, El centro del mundo. las confundo. Cualquier cosa menos porteña, Perdón. la mendocina. Bueno, Soy yo, porteña, mucha honra. Y Puntanita, venite conmigo. la verdad que viajo mucho, senador, por el interior. Proceda, ok. senador Lustó. Bueno, con respecto a la autonomía de la ciudad, como son varias preguntas, voy a leer. Primero, muy importante, porque es una discusión que se ha dado en el pasado cuando se sacaron los fondos a la ciudad. ¿Cuál cree que es el estatus de la Ciudad de Buenos Aires en comparación con el resto de las provincias? ¿Es equivalente a una provincia en cuanto a su autonomía? Bueno, perdón. No escuché. Así que. La ciudad tiene un estatus intermedio.
Pienso que la Constitución del 94 lo que afecta severamente el concepto de nacional, o sea, local, nacional y federal. El concepto de nacional está afectado y pienso que tiene un estatus mucho más cercano al de una provincia que al de un municipio. Y hay que tender a la autonomía más plena en el marco de la reforma. Estatus más cercano. Intermedio, no, o Intermedio, Es el que porque establece- la Corte la ha considerado una ciudad federada y con los mismos principios que el resto de las provincias. Entonces, Exactamente. Bueno, eso quiere decir, no se puede sostener que es una provincia, porque la Corte no lo estableció, la Constitución no lo estableció así, pero después tiene que tener todos los rasgos de autonomía que tienen las provincias. Tiene su propia Constitución, tiene su poder judicial, su poder legislativo. Bueno, no completo, eso van otras preguntas. A 30 años de la reforma del 94, ¿para usted es constitucional la ley Cafiero o no? Bueno, eso tiene que ver con la evolución y con la progresividad. En ese momento el Poder Legislativo tomó un camino que es el de un traspaso progresivo de funciones y el reconocimiento progresivo de determinadas atribuciones para la Ciudad de Buenos Aires. No es el mismo baremo, o la misma óptica que podemos tener hoy de esa ley que la que teníamos hace 30 años. En la medida que se haya cumplido los pasos que se cumplieron y que tendieron a la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires, me parece que la ley Cafiero cumplió en parte su cometido y el resto debe cumplirse por decisión legislativa o por decisión judicial. Pero esa ley no le da autonomía plena a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que le da la autonomía, Al revés, le pone límites a la autonomía. Efectivamente, de la Ciudad lo de que le Buenos da... Bueno, yo creo que en muchos casos la autonomía fue más allá de lo de la propia ley, y lo que le da la autonomía y ese rango es la propia Constitución del 94. La ley no puede, en ningún caso, limitar lo que la Constitución estableció. Eso, si no, la supremacía de la Constitución sería un eufemismo. En esa línea, entonces, ¿cree que la justicia nacional debe ser transferida a la ciudad? Yo creo que hay algunos tribunales y en algunas competencias que deberían serlo. La Corte ya estableció una jurisprudencia en ese sentido. No es razonable que las provincias estén financiando parte del servicio de justicia de la ciudad. Pero, ¿y qué pasa con la autonomía de la ciudad? Primero, dos cosas. Recordemos que la Constitución dice que toda transferencia es con recursos, pero lo otro es, desde el punto de vista de la autonomía de la ciudad, no cuenta con todos los atributos que tiene el resto de las provincias en ese caso. Más allá del tema fiscal, federal. Y no entendí la pregunta, senador. Claro, si no terminan de ser... Lo que usted está diciendo es que no se terminan de transferir y al no terminarse de transferir hay parte de la justicia que está siendo, en la ciudad que está siendo financiada por las provincias. Eso es lo que entendí. La justicia nacional. Sí. La contracara de eso es que la ciudad no tiene completa su autonomía. Efectivamente. ¿La Corte tiene algún rol en la demora de 30 años en la transferencia de la justicia? La Corte, el Poder Judicial conoce en la medida en que es reclamada su intervención. Y me parece que la Corte hasta acá fue dando respuesta a cada uno de los planteos que fue teniendo. Y me parece que es satisfactorio respecto de la autonomía de la ciudad. Nosotros los porteños creemos que todavía hay varios pasos que dar para la autonomía de la ciudad. ¿Cuál es, en su opinión, el estatus de los jueces, funcionarios y empleados de la Justicia Nacional? ¿Sería constitucional su transferencia a la ciudad? Y es una discusión de fondo muy importante. Muy importante para el Poder Judicial, muy importante para el Poder Judicial y para los jueces. La verdad que seguramente tendré que intervenir en estas cuestiones. Me parece que hay funciones que deben ser transferidas y otras que deben conservar o deben federalizarse.
¿Los fallos de la Justicia Nacional deberían ser revisados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad? Eso es lo que estableció la Corte. A mí me parece que en la medida que mantengan la categoría de nacional como intermedia entre como lo que quedó entre que es local o de la ciudad o se federalice, tienen mecanismos propios de revisión y no debería ser la Corte de la Ciudad, No debería ser la Corte. mientras sean nacionales. Mientras sean nacionales. La ciudad tiene atribuciones para dictar sus propios códigos procesales en materia civil, comercial, laboral, y si serían obligatorios para los juzgados nacionales que aún no fueron traspasados. Bueno, esos son los conflictos que debe resolver una transferencia plena De hecho, en materia penal tiene su propio código. Que esos deban ser aplicados por los tribunales nacionales mientras tengan esa condición, me parece que no es posible. Tengo otro... Sí, perdón. No, digo, recordar lo mismo que le dijimos al senador Paul Troni, que no Perfecto. es buscar un mecanismo donde quede claro que usted está haciendo una serie de preguntas, darle la palabra al candidato y volver a usted para hacer lo mismo que le dijimos al senador Paul Troni. Me disculpo. Tengo un bloque sobre el tema de federalismo fiscal, ¿sí? Quiero explicar un poquito la pregunta porque la manda constitucional dice que hace ya 29 años tendríamos que tener una nueva ley de coparticipación. Entonces, la primera pregunta con respecto a esto es si la ley de coparticipación, la 23.548, es constitucional, dado que hay un incumplimiento muy grande de la manda de la Constitución del 94 de tener una nueva ley. Tiene la palabra. Gracias, senadora. Es la ley que hay y que regula el régimen de coparticipación. Sin esa ley no hay ningún régimen. Esa actividad es una actividad que no puede ser reemplazada por el Poder Judicial. Y declarar la inconstitucionalidad o la inconstitucionalidad por incumplimiento de la manda constitucional y dejar sin efecto la ley, lo único que hace es generar mayor espacio de arbitrariedad, que me parece que es algo que tiene que resolver la política. Por eso, esa reflexión que decía que muchos de estos conflictos, de estas discusiones, de estas decisiones que son estructurales, deben resolverse en los ámbitos que la Constitución prevé y en la deliberación pública y en la deliberación de ideas que tienen sobre todo el Parlamento. Entonces, efectivamente no se está cumpliendo con la Constitución, pero el Poder Judicial tampoco tiene una forma de resolver esa situación de una manera satisfactoria. Tiene la palabra, senador Lustó. Sí, puedo insistir con esa porque en esa omisión inconstitucional lo que pasa es que si no hay ninguna instancia que diga se tiene que cumplir la Constitución, finalmente tenemos una ley que hace 29 años, porque había un periodo de transición de 2 años, del 94 al 96, para tener una nueva ley de coparticipación. Si la justicia no tiene ninguna instancia y no tiene participación en ese debate y no se da nunca, entonces seguimos teniendo una ley para siempre de esa naturaleza. Entonces la pregunta es si la justicia no tiene algo que decir cuando hay una omisión inconstitucional. Sí, tengo. La señora Di Tulio tiene la palabra. Pero perdón, yo estoy haciendo preguntas al candidato. Pero no estoy haciendo una pregunta de cuál debe ser la coparticipación, ni estoy haciendo una pregunta de cómo se reemplaza. Estoy preguntando si, dado que no hay un cumplimiento de la Constitución, si la justicia no tiene algún rol para resolver esto, no dictando un fallo, si no tiene algún rol es la pregunta que estoy haciendo. Okay. Senador Lustó, el candidato quiere contestarle. Yo creo que sí, efectivamente. Cuando yo hablé de una corte más proactiva, también me referí a que la Corte debe hacerle frente a otras consecuencias de situaciones que se dan respecto de ciudadanos. Y respecto de estas situaciones, de estos conflictos que se dan, no solamente el caso de la coparticipación, hay otras situaciones. Por ejemplo, en este momento hay 14 provincias que tienen reclamos por fondos por deudas de ANSES. Ahí me parece que la Corte tiene dentro de sus atribuciones la capacidad de generar
un marco en el que la negociación pueda llevarse a cabo y establecer pautas para el cumplimiento de la Constitución y para el cumplimiento de esas cuestiones que tienen que decidir el Poder Legislativo. Repito, no es el Poder Judicial el que está llamado a resolver esa cuestión. Sí creo que puede ser más proactivo generando el marco para que esa discusión se dé. ¿Está bien? Gracias. ¿Quiere tener la palabra, senadora Di Tulio?